Seguimos en la parte final ya de ampliación de noticias por RPP, la voz de todo el Perú. Ayer, en la primera edición de la rotativa del aire, tuvimos la oportunidad de conversar con el piloto peruano Yacel Hipólito Rudas. Él estaba en ese momento en el aeropuerto de Ámsterdam, ya de retorno a Lima. Él estaba en Ucrania y, bueno, ya está ahora en nuestro país y tenemos el gusto nuevamente de conversar con él. Yacel, ¿cómo está usted? Muy buenos días y bienvenido a nuestro país. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Me encuentro muy bien, estoy al lado ahorita de mis hermanos. Qué bueno. Que viven en Lima. Qué bueno, realmente, nos alegramos por ello, pero quisiera en primer término, Yacel, pedirle una reflexión en torno a la experiencia que usted le ha tocado vivir. No, nos imaginamos que es quizás una de las peores experiencias de su vida, porque en una situación de confrontación bélica uno no sabe si puede salir sano y salvo de determinada zona. Así que quisiera que por favor nos brinde su experiencia y una reflexión a modo de, diríamos, experiencia de vida, ¿no?, de lo que le ha tocado pasar allá en Ucrania. Sí, es cierto lo que usted dice, porque es impredecible lo que pueda sucederle a uno en medio de estas circunstancias. Yo agradezco a la compañía con la que yo trabajo por habernos evacuado desde Kiev hasta Moldovia, hasta la frontera con Moldovia. Y luego ver la solidaridad del consulado de Kirguistán, que se encuentra en Moldovia, y luego en Rumania. Ese consulado nos pudo dar alojamiento, nos trasladó desde nuestro punto de estacionamiento. Entonces se ha visto mucha solidaridad entre peruanos con ucranianos y también de ucranianos con peruanos. En estas circunstancias, como le digo, extraordinarias, se ve actos nobles de solidaridad. Yo he podido presenciar a muchos peruanos que están ahí en Ucrania, que están ahí, por ejemplo, uno de ellos es el señor Rafael, buscando a su hijo, pero también pudo ayudar a otros ucranianos, a una familia, a una señora y un hijo, a que puedan salir hasta la frontera. Y además, Yacel, me imagino que también desde el punto de vista personal, es cierto, una experiencia muy dura, pero que también a uno lo hace mucho más fuerte, ¿no? Sí, yo soy integrante de la 110 promoción de la Escuela Militar de Chorrillos, me he retirado de capitán del ejército y nos han formado para este tipo de situaciones. He tratado siempre de mantener la calma, de actuar prudentemente, por eso agradezco a la compañía que nos haya evacuado. Sí. Entonces, es muy triste lo que se ha visto en mi camino saliendo de Kiev. Salir de Kiev demoró 3 horas porque no había rutas accesibles, estaban llenos de tráfico. Muchas familias abandonaban la capital hacia las provincias porque sabían que los rusos estaban entrando a sitiar la capital. Entonces, muchas cosas, por así decirlo. Yo perdí la noción del tiempo, de los días que estaba viajando, las horas, trasladándome. Yo hasta ahora estoy acá en Lima, pero no tengo noción del tiempo aún. ¿Qué observaba en su camino, señor Hipólito? Porque sí, entendemos que usted ha contado con los recursos, ¿no? Porque es la empresa la que le pone los autos, la movilidad, y tienen que pasar un largo periplo buscando una salida de la capital, Kiev, para finalmente cruzar la frontera. Pero quizá otras familias no tienen la suerte de tener esos recursos. ¿Qué cosa usted vio en el camino? ¿Cómo es este éxodo? Mire, las estaciones de trenes estaban abarrotadas de personas. He podido presenciar calles, kilómetros de carros estacionados que no podían avanzar porque las carreteras habían sido dañadas por los bombardeos. He podido ver estaciones de grifo ya en la carretera, en el camino hacia Moldovia, estaciones de grifo con largas colas de vehículos de aproximadamente 1 kilómetro esperando abastecer. He visto carros en el camino parados porque se quedaron sin combustible o algún problema mecánico, con sus familias dentro del vehículo, con niños. Es muy triste, de verdad. La guerra creo expone lo peor de la humanidad. Y muchas gracias por compartir. Allá. Muchas gracias, señor Yacel Hipólito, por compartir esos sentimientos con nosotros. Sin embargo, yo quisiera preguntarle, usted es un capitán retirado del ejército peruano, es decir, ha sido formado para la guerra, conoce la historia militar de nuestro país y los momentos trágicos que hemos tenido que vivir. Se ha hallado en una región del mundo difícil de comprender para nosotros, con varias lenguas además. De lo que ha podido escuchar usted, de lo que ha percibido usted, ¿cuál es la razón del odio
que lleva, por una parte, a invadir un país y querer someterlo, y por otra, a resistir. Pero eso supone que hay de ambas partes una relación muy mala que se extiende a lo largo de siglos. ¿Qué es lo que ha podido comprender usted de las razones de este odio? Es muy buena su pregunta y yo lo voy a sintetizar en una palabra y luego me vas a poner, es el miedo. El miedo del gobernante o del presidente de Rusia, primeramente, porque él toma como excusa que se comete genocidio en la región del Donbass, lo cual es totalmente falso, porque los ucranianos son una población muy amable con los extranjeros, no son nazistas, fascistas o genocidas como se ha pretendido hacer ver a los ucranianos. Se informa mentirosamente a la población rusa de que los rusos han entrado a Ucrania para liberarlo de un gobierno democrático supuestamente que lo va a llevar al fracaso, lo cual es, sinceramente, lo que hay detrás de todo esto es que quieren derrocar al presidente que está ahí ahorita en Ucrania para poner un títere para que esté al servicio de este señor Putin, así como está actualmente en Bielorrusia. Actualmente una compañera también del ejército retirada, que es mi promoción y que está en Ucrania, me ha manifestado que tropas del ejército bielorruso están entrando por la frontera también para combatir, lo cual yo quiero denunciar públicamente porque el conflicto es entre Ucrania y Rusia, pero las personas de Ucrania son tan pacíficas, tan nobles, tan amables, tan amistosas, pero también son bien valientes y están enfrentando a un gigante como es Rusia, una potencia mundial en el campo militar, y con poco los ucranianos están defendiéndose, y eso es muy digno de resaltar. Eso es importante porque lo que hemos visto en los últimos días son personas que deciden quedarse, es una decisión sumamente personal sin duda, pero son personas que deciden quedarse para dar la batalla y han encontrado en su presidente un gran líder. Exacto, es cierto lo que usted dice, porque el presidente ha recibido ofertas del gobierno de Estados Unidos para evacuar la capital, pero él ha decidido permanecer en la capital y estar ahí peleando al mando de las tropas. Y quiero solamente regresar un momento a la pregunta que me hizo el señor Fernando Carvalho sobre el punto de vista, por qué esta guerra, el odio. Lo quiero resaltar, y yo dije el miedo, ¿por qué? Porque Rusia tiene el miedo de que Ucrania sea un país libre y permanezca a la OTAN. Rusia no quiere, o bueno, en todo este tiempo no ha querido que ningún país miembro de la OTAN sea parte de sus fronteras, que la OTAN se acerque a su país. Ese es el miedo que ellos tienen, y ellos quieren derrocar para que Ucrania no pertenezca a la OTAN. Ahorita hemos visto el día de ayer una resolución firmada por parte del presidente pidiendo la solicitud inmediata, extraordinaria a la Unión Europea. Los rusos no tienen ese odio porque piensan que Ucrania es parte de ellos, pero les cuesta entender que Ucrania es una nación independiente. Y viniendo al punto de los siglos de la historia, Ucrania y Rusia son un país que nacen de una cultura que está ahí en esa zona, una tribu. Comparten históricamente raíces muy fuertes, pero en la actualidad son democracias muy diferentes y estamos viendo que se combate actualmente los ucranianos por ser libres e independientes, ¿no?, de Rusia. De acuerdo. Muchísimas gracias, capitán Yacel Hipólito. Preciso que es un capitán retirado del ejército y que trabajaba como piloto en Ucrania y que ha podido ser devuelto al Perú a través de Moldavia y Holanda. No, realmente felicitaciones por la manera como nos ha explicado usted y los sentimientos de solidaridad que usted expresa frente a sus compañeros y amigos que ha visto en Ucrania y que imagina las noches que están pasando. Muchas gracias y muy buenos días para usted y para su familia, que lo acogerá, me imagino, con gran alegría. Son las 9:59, momento de poner fin a nuestro programa por hoy, Mabel, Carlos, y darnos cita mañana a las 8, esperemos que para tener noticias un poco más alentadoras, más tranquilas, que algunas que las que hemos recibido hoy. Muy buenos días para todos, sigan en la sintonía de RPP, la voz de todo el Perú, y por lo pronto ya viene Encendidos. Muy buenos días.